En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 11 números al estudio del tema que tiene como título la celebración litúrgica de la Eucaristía. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1353 con el tema el desarrollo de la celebración. Cuarta parte. Recordamos, queridos amigos, que estamos estudiando en este apartado sobre la celebración de la liturgia de la Eucaristía, el desarrollo de esta celebración. En la catequesis pasada hablamos del prefacio. Ahora entramos a la epíclesis y el relato de la institución de la Eucaristía. La Iglesia mantiene algunas de estas palabras que son muy técnicas, como esta que vamos a estudiar el día de hoy, que se llama epíclesis, porque este catecismo que estamos estudiando, aunque sea muy profundo en su expresión, el catecismo no abusa en ningún momento de mantener una cantidad de tecnicismos teológicos que uno no pueda entender. Y cuando los usa es porque es verdaderamente importante el poder mantener, expresar y entender esto para un mejor conocimiento del contenido de nuestra fe. Por eso, el día de hoy, en el número 1353, dice el Catecismo: en la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes tomen parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes, bajo las especies de pan y de vino, su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Es un número precioso este que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos, y hacemos junto con el Catecismo la definición de epíclesis. Es la invocación al Padre para que envíe el Espíritu Santo sobre las ofrendas del pan y del vino en el altar. Es la invocación al Espíritu Santo para que tenga lugar la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es epíclesis. Esta palabra, por extensión, digámoslo así, se aplica también al resto de los sacramentos. Hay un momento en el que todos los sacramentos tienen una parte donde se pide la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese sacramento tenga eficacia, ese sacramento que estamos celebrando, para que no sea solamente un deseo, sino para que se haga efectivo. En todo sacramento, en su liturgia, hay una parte epícleta, es decir, la invocación al Padre para que el Espíritu Santo sea enviado y haga efectiva esa palabra. Esto es algo muy hermoso, queridos amigos, que tiene la liturgia de la Iglesia. Y sin duda alguna, el sacramento de la Eucaristía es donde esto lo podemos ver mucho más efectivo.
El sacerdote, después del santo, santo, santo que hemos explicado en otras catequesis, recuerden ustedes que el sacerdote extiende los brazos, mira al cielo y pide al Padre que envíe al Espíritu Santo. En ese momento extiende las manos sobre las ofrendas, como significando que en ese momento el Espíritu Santo es enviado. Y esas manos extendidas sobre la ofrenda del pan y del vino son imagen del Espíritu Santo que desciende, son el signo de que esa súplica ha sido escuchada por el Padre y que el Espíritu Santo desciende sobre ese pan y ese vino. A eso es lo que le llamamos epíclesis. En ese mismo momento, el pueblo de Dios se pone de rodillas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios sabe que está asistiendo a una acción de salvación de Dios. Algo que es hermosísimo en Dios. Dios se hace obediente a las palabras de los hombres, obediente a las palabras de la iglesia. La iglesia le dice, ven, y Dios viene. Y ese ponerse de rodillas es una acción de admiración que es muy impresionante de parte del pueblo. Pues lo que estamos haciendo cuando estamos de rodillas es admirando el hecho de que Dios sea humilde, de que Dios sea obediente, incluso de que Dios se someta a esa obediencia de haberse quedado ligado con nosotros en ese sacramento. Eso es algo impresionante, queridos amigos. Y Dios responde siempre que lo invocamos. Cuando se le invoca a través de un sacerdote, Dios responde a esa llamada y envía el Espíritu Santo para que tenga lugar esa consagración de ese pan y de ese vino. Por eso, queridos amigos, la epíclesis es el momento después del Sanctus, y ahí nos encontramos con las plegarias eucarísticas que la Iglesia nos propone, que son muy similares, pero que son hermosas todas. Fijémonos, la segunda plegaria eucarística dice, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. En la plegaria eucarística 3, dice el sacerdote, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Por eso te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. También está la plegaria eucarística 4, que dice el sacerdote, te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones. Todas preciosas, muy similares, y todas se recitan inmediatamente después del Sanctus, para invocar al Padre que envíe el Espíritu Santo, para que transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. También la Iglesia tiene la plegaria eucarística primera, un poco diferente, quizás un poco más detallada del canon romano, que es la plegaria eucarística más antigua de la Iglesia. Y dice el sacerdote después del Sanctus, bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti,
de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Es una plegaria bellísima, es un poco más larga, pero es hermosa. Las palabras de las 4 plegarias eucarísticas que hemos recitado son similares. Pero aquí lo importante, queridos amigos, no es la letra, sino el contenido. Porque sin la fuerza del Espíritu Santo, los sacramentos no tienen esa fuerza de realización. Es decir, la Iglesia no puede realizar un sacramento solamente con recordarlo o solamente con quererlo, no. Hace falta la intervención directa del Dios Altísimo. Cada vez que celebramos un sacramento, hay una especie de nueva encarnación. ¿Qué significa esto de nueva encarnación? Es como si el Espíritu Santo es de nuevo enviado para hacer presente a Jesucristo. Esto nos da una dimensión muy, pero muy grande en aquello que vamos a celebrar. Es como si estuviéramos nosotros asistiendo al momento de la encarnación, cuando María está recibiendo el don del Espíritu Santo que es enviado por el Padre a su seno virginal, que es por su acción y por su poder que forma en su seno a Jesucristo. Es una cosa preciosa y cada vez sucede, una y otra vez. María, que es imagen de la Iglesia, y una vez más la Iglesia recibe también, enviado por el Padre, al Espíritu Santo, para que en su seno, a través de los sacramentos, vuelva a ser presente a Jesucristo. Por eso, queridos amigos, en la epíclesis nos ponemos de rodillas, porque como pueblo tenemos conciencia de que Dios se va a hacer presente allí, de que tenemos conciencia que eso que está sucediendo es un nuevo misterio de encarnación y por eso lo adoramos. Y uno adora de rodillas, no parado, no sentado, de rodillas, como si estuviéramos en ese momento en Nazaret, en el momento de la anunciación del ángel a María, cuando Dios se hace carne y habita entre nosotros. Por eso, los católicos, en la misa, nos ponemos de rodillas en el momento de la epíclesis. Y nos ponemos de rodillas con unción, no porque toca, sino con unción de aquel que está impresionado por el misterio que está aconteciendo en ese momento. También, queridos amigos, hay otro pasaje de la historia de la salvación que hace referencia a lo sagrado de este momento de la epíclesis. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Se describe la creación del mundo como partiendo de la nada, del caos, de la confusión. Y en medio de esa nada viene el Espíritu de Dios que aleteaba. Y el Espíritu de Dios es el que crea de la nada. Esa imagen es también la imagen de la epíclesis. Cuando el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas, es como el Espíritu que aleteaba con sus alas, pidiéndole al Padre para que envíe y cree.
Y en el momento de la epíclesis, no es que se vaya a crear de la nada, porque ya todo está creado. Pero por el poder del Espíritu Santo, lo que va a tener lugar es una nueva creación. Y esa nueva creación es la transustanciación de esos elementos naturales en una presencia sobrenatural de Dios. Es decir, la nueva creación será que ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Si milagro fue que por la fuerza del Espíritu Santo se creara el mundo de la nada, mayor milagro es todavía el milagro de la recreación del mundo, el de hacer presente sobrenaturalmente a Dios a través de unos elementos naturales, pan y vino. Si milagro fue esa transformación del agua en vino en las bodas de Caná, mayor milagro es la transformación del vino en la sangre del Señor. Y eso sucede en el momento de la epíclesis. Hay en ese pasaje de las bodas de Caná, queridos amigos, una evocación de las dos partes de la historia de la salvación. La primera parte es la parte del Antiguo Testamento en la que Dios nos dona su misericordia en la creación del mundo. Y la segunda parte es la parte del Nuevo Testamento en la que por Cristo la misericordia de Dios recrea al mundo, al hacer presente sobrenaturalmente a Dios entre nosotros, bajo esas especies de pan y de vino. Y nos ayudaría a todos, tanto a los señores sacerdotes como a nosotros los fieles, que en ese momento de la epíclesis, después del Sanctus, cuando el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas, en ese momento nos ayudaría muchísimo pedirle a la Santísima Virgen María ser nosotros también ese seno acogedor, donde se forme Jesucristo por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué petición más hermosa sería esta? Que la Virgen María interceda como intercedió en las bodas de Caná, en ese milagro de la transformación del agua en vino. Porque de hecho María intercede. En ese milagro de la Santa Misa, en ese milagro de la presencia de Dios y de la transformación de los elementos naturales de pan y vino en cuerpo y sangre de Jesús, María intercede. Qué hermoso sería vivir este momento de la consagración unidos a la Santísima Virgen María para hacer nuestra vida un seno acogedor donde el Espíritu Santo forme a Jesucristo en nosotros. También dice este número del Catecismo que en el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Fijémonos, queridos amigos, cómo es en este momento del relato de la institución de la Eucaristía el momento de lo que llamamos la transustanciación.
Con esta palabra que explicaremos en catequesis posteriores, queremos expresar ese acontecimiento de la presencia de Jesucristo en su cuerpo y su sangre, en esos elementos naturales de pan y de vino. Fijémonos que los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, están haciendo el mismo relato de la institución de la Eucaristía. Y la Iglesia ha cuidado esas palabras con muchísimo esmero. La Iglesia no se atreve a cambiar absolutamente nada. Y el sacerdote se esfuerza en pronunciar aquellas palabras de Jesús con mucho más detalle, con mucha más delicadeza, para que no se pierda ese momento. Ahí el sacerdote está actuando en persona de Cristo. Fijémonos, queridos amigos, que hay un detalle en el relato de la Eucaristía cuando dice: porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Fijémonos cómo está hablando en tercera persona. Pero a continuación, el sacerdote pasa a hablar en primera persona como si él fuera Cristo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y es importante esto, queridos amigos, para que podamos, por un acto de fe, ver a Cristo mismo en el sacerdote que nos preside la celebración litúrgica. Entre los relatos de los evangelios sobre la institución de la Eucaristía, a diferencia de los otros, el evangelio de San Lucas nos va a regalar unas palabras introductorias que tuvo Jesús antes de instituir la Eucaristía. Y es muy interesante que le pongamos un poco de atención a esto. Lucas 22, 14, 16. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Con estas palabras recogidas en el Evangelio de San Lucas, Jesucristo está indicándonos la manera como debemos nosotros ir a la Eucaristía a celebrarla. La Eucaristía ha sido largamente ansiada y deseada por Jesucristo. Él deseaba este momento. Y fíjense, queridos, que es un momento dramático para Jesús, porque es el momento que le introduce en la pasión. Pero ese momento lo ha preparado y lo ha deseado. Es su hora, la hora para la cual Él había venido al mundo y la ansiaba. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque a veces nosotros asistimos a la celebración de la Eucaristía con muy poca motivación, incluso sin muchas ganas.
otros pues regañados, llevados a la fuerza. Incluso los motivos por los que vamos a la misa pues pueden ser bastante superficiales, porque me voy a encontrar con alguien, porque voy a ir a la comunidad, por ejemplo, aquí entre los migrantes, bueno, porque en esa comunidad me encuentro con mis paisanos, yo qué sé. Y debemos es aprender a cuál es la actitud que Jesús tiene ante la Eucaristía, el ansia de vivirla. Debemos aprenderle a Jesús que Él ansiaba ir a esa Eucaristía. Que no olvidemos nunca que Jesús nos dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros. Y por eso domingo a domingo el católico ansía la llegada de este momento, el deseo de ese momento para comer esa Pascua de Jesús. Es el mismo Jesucristo el que desea con ansia encontrarse con nosotros en la Eucaristía. Y ese momento para Jesús no ha sido casual, no ha sido puntual, ha sido largamente preparado, y por eso tan importante lo que hemos hablado en tantas catequesis de prepararnos para ir a celebrar la Eucaristía con Jesús. No a oír misa, a celebrar la Eucaristía con Jesús, porque también Jesús la ha preparado para mí. En la consagración, el sacerdote se arrodilla ante el cuerpo de Cristo y también se arrodilla ante la sangre de Cristo. Ese arrodillarse significa que ese sacerdote también se convierte en adorador. A Dios se le adora de rodillas. No es brincando, ni saltando, ni de pie, ni acostado, ¿no? A Dios se le adora de rodillas. En ese momento, cuando el sacerdote está de rodillas, se convierte en un custodio y en un adorador. Porque Él eleva y muestra el cuerpo y la sangre de Cristo, mostrándolo a todo el pueblo fiel que está de rodillas, como si Él fuera una custodia del Señor. Nos haría muchísimo bien a todo el pueblo de Dios, también a los sacerdotes, que fuéramos muchísimo más gráficos en los signos de adoración ante lo sagrado. Que pongamos en nuestras catequesis un poco más de énfasis en que ante lo sagrado uno se pone de rodillas. Que cuando entramos a la iglesia uno hace una genuflexión. Cuando se entra en el templo, doblamos rodilla ante Jesucristo que está en el sagrario. Parece ser que las personas con este tema de que las celebraciones son más bien como encuentros comunitarios, a la gente se le olvida que Jesucristo está ahí y entran al templo y salen del templo como si estuvieran entrando en el estadio. Y cuando uno entra en el templo, uno debe doblar rodilla para adorar a Jesucristo. Y esto en la catequesis se tiene que insistir una y otra vez. Las partes de la celebración de la Eucaristía donde el pueblo se pone de rodillas para adorar. En el momento de la epíclesis, en el momento en que entramos en el templo, en el momento que recibimos la comunión, en el momento de la acción de gracias, cuando vamos a salir del templo nuevamente. Que no se nos olvide. Porque hay veces lo hacemos tanto, por ejemplo, las personas que trabajan en las iglesias, en la sacristía, yo qué sé, los monaguillos, los servidores, de tantas veces que pasamos enfrente del sagrario, ya se nos olvida que cada vez que paso enfrente debo de hacer mi genuflexión. 1 o 1000 veces. Es Dios el que está ahí. Y conviene que estos gestos de adoración ante nuestro Dios no los demos por pasados.
porque nosotros somos, empezando desde el señor sacerdote a cualquiera de los servidores o de los fieles que están, nosotros debemos ser adoradores y custodios de Jesucristo Eucaristía. Al terminar la consagración, hay una aclamación que, dependiendo del año, dependiendo del momento en el que estemos, el sacerdote la hace. En una parte del año dice: este es el sacramento de nuestra fe. El pueblo responde: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En ese tiempo litúrgico que estemos viviendo, el sacerdote utiliza esta aclamación y el pueblo responde de esta manera tan bella. Se nos está recordando que la Eucaristía es la actualización sacramental de la muerte y de la resurrección de Cristo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Porque es que vivir la Eucaristía es preparar la llegada de Cristo en todas sus consecuencias. Ven Señor Jesús, Maranatá. En otro momento litúrgico del año, el sacerdote puede aclamar: aclamad el misterio de la redención. Y el pueblo responde: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Es un momento precioso donde nos está recordando que la Eucaristía es el lugar de la espera hasta que Él vuelva. Haced esto en memoria mía hasta que Él vuelva. Porque ya no lo vamos a necesitar después de que Él vuelva, porque en Él seremos todo en todos. Pero hasta que Él vuelva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Celebrar la Eucaristía. Y en otro momento de la liturgia del año, el sacerdote puede aclamar diciendo: Cristo se entregó por nosotros. Y el pueblo responde: por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Quizás a nosotros se nos sea un poco más frecuente recordar la primera. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Esa es como la más utilizada, la más normal. Pero estas invocaciones son la participación del pueblo en la consagración, algo muy hermoso. Se nos quiere hacer vibrar a todos con ese misterio que allí ha tenido lugar. Jesús que ya está en cuerpo y en sangre en el altar. Y nosotros participamos de esa consagración aclamando: ven Señor Jesús, aclamando. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva, o aclamando: por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Es en ese momento de la consagración, estando de rodillas, donde uno puede hacer una oración interior, pidiendo que el Espíritu Santo transforme todo, así como ha transformado ese pan en el cuerpo y ese vino en la sangre de Jesús, pidiéndole a Cristo que venga a mi vida y transforme todo. Ven, Señor Jesús. O sencillamente podemos disponer nuestro corazón a escuchar las palabras de la consagración y dejar que tengan un eco en nuestro interior. Incluso podríamos recitar de una manera silenciosa, nunca en voz alta, las mismas palabras que el sacerdote está pronunciando, para ir haciendo eco en nuestro interior.
Estas palabras de la consagración son, queridos amigos, el tesoro más grande que tiene la Iglesia. Y la Iglesia lo ha mantenido en una total fidelidad siempre, tal cual como nos lo dice San Pablo. Primera de Corintios 11, 23, 25. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: tal cual como lo hemos recibido, tal cual como lo hemos enseñado, lo entregamos de generación en generación hasta nuestros días. Por eso, nuestra tarea hoy, queridos amigos, es unirnos a la Iglesia en ser custodias y adoradores de Jesucristo Eucaristía. Unirnos a la Iglesia, unirnos al sacerdote que actúa en la persona de Cristo en ese momento de la epíclesis, donde por la fuerza del Espíritu Santo ese pan y ese vino se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús para siempre. Estando junto con la Iglesia, que tiene un completo sentido de no ser dueña de esas palabras, sino de ser la depositaria del tesoro de Jesucristo.